¿Se puede ver la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, arrancamos así podemos resolver. Durante la elaboración de la presentación tuve en cuenta algunos ejercicios que se habían planteado en el grupo de WhatsApp y que son ejercicios resueltos del trabajo práctico. Todo lo que corresponde a valor absoluto y desigualdades. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Ya puse a grabar la clase, así que después se las comparto. Antes de que comencemos, le voy a pedir que a manera de controlar la gente que está presente, coloquen su nombre completo en el chat. El nombre que le pedí a ustedes que completen a través del grupo de WhatsApp es tan solo para tener una idea de todos los alumnos que participan y poder elaborar una propia planilla que corresponde a Matemática 1. Bien, vamos a dar comienzo entonces. Ya saben que representamos la Universidad de Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Economía y Administración. Esto es el Centro Universitario Concepción. Vamos a desarrollar todo lo que corresponde a ejemplos de, en realidad son ejercicios del trabajo práctico. Son ejercicios, les decía, de trabajo práctico. Acá hemos desarrollado ejercicios del trabajo práctico número 1. En la primera parte, el punto 13, inciso F, que correspondería, ya les digo, se pide, encuentre el conjunto solución de las siguientes inecuaciones y grafícalas en la recta. Bueno, como les decía, habíamos desarrollado el punto inciso F, en el cual corresponde a una inecuación cuadrática, yo lo estoy ahí remarcando, que es x al cuadrado menos 14x más 49 mayor que 0. Bueno, como es una ecuación cuadrática, hay dos formas de poder resolverla. Podríamos aplicar lo que era Bhaskara. Nosotros lo vimos dentro del... Profe, ¿puede hablar más fuerte? Sí, les decía entonces de que esta inecuación cuadrática corresponde a uno de los temas que nosotros vimos dentro del curso introductorio, que podríamos aplicarlo a través de Bhaskara o directamente factoreando. Yo acá lo que hice fue factoreando, puesto que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes podrían sacar la raíz cuadrada de los extremos, la raíz cuadrada de x cuadrado y la de 49. Bueno, factoreando, obtenemos la expresión que tenemos acá, x menos 7 elevado al cuadrado. Más que nada, este x menos 7 elevado al cuadrado es una expresión que la tendríamos que analizar siempre cada vez que trabajemos con una desigualdad, debido a que si estamos analizando cuándo una expresión va a ser mayor que cero, decir que es mayor que cero es exactamente decir que un número es positivo. Ahora bien, si una expresión está elevada al cuadrado, significa que va a ser siempre positiva, no importa los valores que tenga la base. Recuerden esa regla que decía base negativa, exponente par, resultado positivo. Bueno, la expresión no importa su signatura, es decir, sea positivo, sea negativo, su resultado siempre va a ser mayor que cero. Entonces acá no hace falta resolverla. Podrán observar que puse simplemente x menos 7
elevado al cuadrado mayor que 0 y a la par le puse para todo x perteneciente a los reales. Eso significa que no importa el valor que tome x, siempre y cuando pertenezca al conjunto de números reales, esa expresión siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el conjunto solución va a estar dado, les puse de dos formas el conjunto solución que puede ser válido, desde menos infinito a infinito o directamente los reales. Ahí estamos diciendo de que cualquier valor que le demos a esa ecuación cuadrática siempre va a ser mayor que 0. Gráficamente, porque también pide graficar en la recta numérica. Bueno, graficar en la recta numérica, en este caso, simplemente se hace una línea remarcando en ambos sentidos de que puede tomar cualquier valor de la recta numérica. Eso es simplemente el ejercicio F, el punto 13, inciso F. Ahora bien, hice otros puntos más. Punto 13, inciso E, que es que dice 2x cuadrado más 24 menor o igual que x por x más 10 entre paréntesis. La consigna es exactamente la misma, dar el conjunto solución de la inecuación y graficarla en la recta numérica. Bueno, acá lo que hacemos es trabajarla algebraicamente. Primero que nada, empezamos haciendo distributiva en el segundo miembro. X por x por 10. Bueno, x por x es x cuadrado. X por 10 es 10x. Lo único que hice es trabajar en el segundo miembro. El primer miembro lo dejé como está, así que eso lo seguimos copiando. Y después llevé todo hacia el primer miembro. O sea, a x cuadrado de 10x lo llevamos con el signo cambiado al primer miembro. Bueno, evidentemente, como tengo 2x cuadrado, lo voy a agregar ese paso. Si ustedes pueden ver. Sería a 2x cuadrado menos el x cuadrado que va a pasar del primer miembro, del segundo miembro, perdón, al primer miembro, menos 10x, porque estaba como 10x positivo en el segundo miembro, más 24 menor o igual que 0. Hicimos el paso. Bueno, les decía entonces que ese x cuadrado lo llevamos como x cuadrado negativo, a 10x lo llevamos como menos 10x más 24. Bueno, a 2x cuadrado le restamos un x cuadrado, me queda simplemente x cuadrado. Menos 10x más 24. Entonces ya tenemos una inecuación cuadrática completa. Tendría que trabajarla también de la misma forma, ya sea como falso trinomio o factoriándolo o en todo caso con Bhaskara, como a ustedes les resulte más cómodo. Normalmente yo lo hice con otro método para que así tengan varias formas de poder resolverlo. Acá, en vez de aplicar Bhaskara, lo que hice fue aplicar directamente el falso trinomio, buscar dos números que sumados me den menos 10 y que multiplicados me den 24. Bueno, sumado, para que sumados me den menos 10, por ejemplo, tengo menos 6 menos 4. Y para que multiplicado me den 24, bueno, menos 6 por menos 4 son 24 positivos. Y después la expresión factoriada, x menos x1 por x menos x2, reemplazando simplemente a x1 y a x2. Esto en realidad en la formulita para que no tengan equivocaciones, se las voy a modificar. Esto sería en realidad más
más, porque x1 y x2 son respectivamente menos 6 y menos 24, y menos 4, que son los dos números que corresponden al falso trinomio. Bien, ya está factoriado. Fíjense que ahora a x cuadrado menos 10x más 24 es simplemente x menos 6 por x menos 4 menor o igual que 0. Pasamos a la siguiente diapositiva. Disculpe, ¿cómo sería la gráfica de este último? Todavía no lo grafiqué porque todavía no terminé de resolverlo. Primero tengo que analizar los casos en base a la desigualdad y una vez que analice los casos recién lo grafico al Ah, final. bien. Bueno, más que nada quería marcarle, esta es la desigualdad que hemos encontrado a partir del falso trinomio. Era la desigualdad completa, lo habíamos aplicado el falso trinomio, bueno, menor o igual que 0. Y estos son los casos que pueden suceder. Porque acá tengo en realidad el producto de dos expresiones. Y acá me puedo preguntar, ¿cuándo ese producto va a ser menor o igual que 0? Y bueno, el producto de dos expresiones va a ser menor o igual que 0 cuando se produzcan estos dos casos. Yo les puse acá primer caso y segundo caso. El primer caso, cuando el primer factor sea positivo y el segundo sea negativo. O, o bien, como ustedes prefieran llamarle, cuando el segundo caso, cuando el primer factor sea negativo y el segundo positivo. Son los dos únicos casos en los cuales el producto de dos expresiones va a ser menor que 0. Eso está basado en términos de la regla de los signos. ¿Sí? Primer factor positivo, segundo negativo, o bien primer factor negativo, segundo factor positivo. Analizo el primer caso, cuando el primer factor es positivo y el segundo es negativo. Cuando el primer factor es positivo, decíamos de que estamos hablando de que una expresión es mayor que 0. Y que cuando un factor o una expresión es negativo, en términos matemáticos hablamos de que es menor que 0. Como acá estamos analizando como mayor o menor o igual por el hecho de que la desigualdad original trae menor o igual, acá vamos a también trabajar con ese primer factor positivo, significa que el primer factor x menos 6 es mayor o igual que 0. Y acá le agregué el conector lógico y. Y acá decimos, si el primer factor es positivo y el segundo factor es negativo, es decir, x menos 4 menor o igual que 0. Esto de agregar el conector lógico o de la palabra y, como ustedes prefieren llamarlo, es muy importante. Es muy importante porque voy a tener en cuenta después para saber si hago una unión o hago una intersección. De igual forma, yo se lo remarqué acá. Cuando hablamos de o bien, con ese conector lógico, está ligado a la unión. Cuando hablamos de y, está ligado a la intersección. Vuelvo a repetir, cuando está ligado a la unión, estamos hablando de la palabra o. Y cuando está ligado a la intersección, estamos ligado a la palabra y. Bueno, entonces le decía, x menos 6 es mayor o igual que 0 y x menos 4 es menor o igual que 0 por esa regla de ser el primer caso. Primer factor positivo, segundo factor negativo. Acá despejamos simplemente. El 6 que está negativo lo llevamos al segundo miembro como positivo. Y el 4 que está negativo lo llevamos al segundo miembro como positivo. Perfecto. Ya tenemos entonces la primera parte. Lo único que tendríamos que hacer ahora es verificar si, como esto está ligado a la palabra y, si es que hay una intersección en esos dos intervalos. Fíjense, tenemos el 4 y el 6. X es mayor o igual que 6, quiere decir todo lo que está hacia la derecha del 6. Y después tenemos que X es menor o igual que 4, todo lo que está hacia la izquierda del 4. No hay intersección, no hay elementos comunes entre esas dos desigualdades.
Por lo tanto, su intersección es el conjunto vacío, que es lo que marcamos acá. Conjunto solución 1, conjunto vacío. No existe ningún tipo de elementos comunes. Entonces coloco el conjunto vacío con esa simbología que ustedes pueden ver. Bien. Ahora, el segundo caso. El segundo caso es cuando es al revés. El primer factor negativo y el segundo positivo. Entonces lo único que hago es cambiarle el sentido de la desigualdad a cada uno. X menos 6 menor o igual que 0 y X menos 4 mayor o igual que 0. Resuelvo de manera idéntica. El 6 que está negativo lo paso positivo, el 4 que está negativo lo paso positivo. De esa manera me queda X menor o igual que 6 y X mayor o igual que 4. Entonces ahora comparo el 4 y el 6. Me está diciendo todos los valores X menor o igual que 6, me está diciendo todos los valores que son anteriores al 6. Y X mayor o igual que 4, todos los valores que son posteriores al 4. Entonces hay una intersección entre el 4 y el 6. Como hay una intersección entre el 4 y el 6, quiere decir que el conjunto solución va a ser de 4 a 6. ¿Y ese con qué va a estar identificado? Justamente con corchete, por ser cerrados. Ya tengo el conjunto solución 2. Ahora, de acuerdo al primer caso y de acuerdo al segundo caso, debo formar mi conjunto solución total. El conjunto solución total está dado por la unión del conjunto solución 1 y la unión del conjunto solución 2. El conjunto solución 1 es el conjunto vacío. Es indistinto si lo ponemos primero o segundo, no hay problema por eso. Y el conjunto solución 2 es desde 4 a 6. Cuando unimos un intervalo con un conjunto vacío, es exactamente el mismo intervalo. El conjunto vacío funciona así de la misma manera que el cero para cuando sumamos números. En la unión de conjuntos pasa exactamente lo mismo. Es el elemento neutro para la unión de conjuntos. Entonces, tenemos un intervalo de 4 a 6 unido a vacío. Ese es el mismo intervalo 4 a 6. Quiere decir entonces que nuestro conjunto de solución total simplemente va a ser de 4 a 6. Pero ¿por qué hacemos la unión? ¿Y por qué hacemos la intersección? Vuelvo a hacer hincapié en esto. Porque cuando hablamos acá de los casos, en el primer caso dijimos que en el primer caso el primer factor tiene que ser positivo y el segundo factor tiene que ser negativo. Perfecto, por eso es que analizo la intersección. Pero también puede suceder, para que la expresión sea menor que 0, es que el segundo caso sea negativo y el segundo factor positivo. O sea, o se cumple el primer caso o se cumple el segundo caso. Y ahí estamos ante la palabra o. Primer caso o segundo caso. Por eso al final lo que hacemos es la unión, porque el o está ligado con la unión, el i está ligado con la intersección. Gráficamente lo único que tenemos que hacer es marcar al 4, marcar al 6, como lo tenemos ahí en la pantalla. Como es cerrado, son dos círculos cerrados y su conjunto solución estaría formado por todos los valores que están comprendidos entre 4 y 6, tomándolo como valores también dentro del conjunto solución al mismísimo 4 y al mismísimo 6. Con eso estaría el punto F el inciso F del punto 3. Voy a hacer uno más del punto 3, el ejercicio D. Inciso D. El inciso D es menos 6x más 4 sobre 10. Bueno, yo puse ahí menor igual, pero estaba mirando en el trabajo práctico que es mayor igual. Bueno, ustedes lo van a resolver de manera idéntica y le va a servir como práctica. Lo único que cambia el sentido de la desigualdad.
pero el objetivo es exactamente el mismo. Acá puse yo menos 6x más 4 sobre 10 menor o igual que x menos 1 sobre 3 más 1. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a desarrollar lo que tengo en el segundo miembro de sacar común denominador. Mi común denominador es 3. Entonces, al sacar el común denominador, 3 dividido en 1, eso de 3, multiplicado por 1 es 3. Y simplemente después tendría que hacer menos 1 más 3, que eso es 2. Entonces, el primer miembro lo voy copiando exactamente igual. Lo único que voy haciendo es trabajando el segundo miembro. O sea, menos 6x más 4 sobre 10 es exactamente lo mismo que tenemos arriba. No lo he tocado. Menor o igual que ¿quién? Que x más 2, porque a menos 1 le he sumado 3. Sobre 3. Bueno, y en esto quiero hacer hincapié. Porque una vez que tenemos una desigualdad y aparece en ambos lados una fracción, puedo analizarlo de diferentes formas. Pero la forma de analizar esto es que van a observar que en los denominadores solamente hay números. En el primer denominador tengo 10 y en el segundo 3. Entonces no hay dificultad en que pueda pasar este 3 multiplicando al primer miembro y este 10 multiplicando al segundo miembro. Eso lo vamos a hacer siempre y cuando los denominadores sean simplemente números, es decir, que no contengan incógnitas X. Bueno, como les decía, entonces 3 va a pasar multiplicando al primer miembro, 10 va a pasar multiplicando al segundo miembro. Una vez que ya ha pasado multiplicando, puedo aplicar la propiedad distributiva, tanto para el primer miembro como para el segundo miembro. En el primer miembro, a 3 lo multiplico por 6x negativo, obtenemos 18x negativo. A 3 lo multiplico por 4 positivo, y obtenemos 12. Bueno, conservamos el sentido de la desigualdad. A 10 lo multiplico por x, obtenemos 10x, y a 10 lo multiplico por 2 y obtenemos 20. Ahora el siguiente paso sería la de juntar todos los números que tienen x en el primer miembro y todos los números que no tienen x en el segundo miembro. A 10x lo llevamos negativo al primer miembro, a 12 lo llevamos negativo al segundo miembro, y así obtenemos menos 18 menos 10x, lo cual eso es menos 28x, operando con términos semejantes. A 10 le restamos 12, obtenemos 8, y ese menos 28 está multiplicando por x. Entonces deberíamos pasar dividiendo el segundo miembro, allí cambia el sentido de la desigualdad, simplificando un poco, obtenemos la fracción x mayor o igual que menos 2 séptimos. Así hemos obtenido esta expresión que establece de que x es mayor o igual que menos 2 séptimos. Entonces, desde menos 2 séptimos hacia la derecha, y desde menos 2 séptimos tomado, por lo tanto estaría ubicado con corchete, por eso lo tenemos el conjunto de solución total, de menos 2 séptimos hacia infinito. Gráficamente, bueno, marcamos la recta numérica y lo marcamos a menos 2 séptimos. Cerrado, por supuesto, Profe, señalando hacia la derecha. ¿Sí? profe, pero está mal copiado el ejercicio, el signo va para la derecha, digamos. O sea, Sí, se los dije al principio. con el sentido contrario. Ah, disculpe. Sí, se los dije al principio de que el sentido de la desigualdad estaba hacia el otro lado, pero lo mismo era válido para que ustedes lo resuelvan cambiando después el sentido de desigualdad. La forma de resolver es exactamente la misma. Por supuesto que el resultado va a dar algo diferente. Bueno, gracias. Bueno, y así tenemos todos los valores que están a la derecha de 2 séptimos. Con esto ya hicimos 3 ejercicios del trabajo práctico. En el último recuerden que el sentido de la desigualdad está cambiado, pero la forma de resolver es exactamente la misma. Acá he pasado al punto 14. El punto 14, y lo que hice es el inciso A.
El punto 14, ya les digo lo que establece. El punto 14 dice, determina para qué valores de x están definidas las siguientes expresiones. Y allí hay una serie de ejercicios. Hay una serie de ejercicios con raíces, con logaritmos y con ln. Ln significa logaritmo neperiano. Es exactamente lo mismo que el logaritmo en base 2, en base 3 o en base 10, por lo menos para resolver estos ejercicios, pero tiene una base diferente que es el número e, que es la base de los logaritmos neperianos. Ese ln significa logaritmo neperiano. Y la forma de resolver es idéntica con los demás logaritmos. Así que yo les hice por lo menos ese porque es el único ejercicio que aparece con logaritmo neperiano. Sin embargo, antes de empezar con ese, vamos con la parte de las raíces. El inciso A. El inciso A es raíz cuadrada de x más 2 sobre x menos 5. Bien, lo que tengo que pensar acá es para qué valores de esas expresiones van a ser válidas. Bueno, entonces debería pensar, ¿cuándo la raíz de un número o de una expresión va a admitir solución? Bueno, las raíces para números positivos, si ustedes sacan en una calculadora de valores positivos, la calculadora le va a proporcionar un valor. Incluso si colocan o ingresan el número 0 y sacan la raíz cuadrada del número 0, les va a dar 0. Ahora bien, si sacan la raíz cuadrada de un número negativo, la calculadora le va a dar error. Y va a dar error porque la raíz solamente está definida para los valores mayores o iguales que 0. Vuelvo a repetir, las raíces de índice par, como ser la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta, solamente están definidas para valores mayores o iguales que 0. Repito nuevamente para que ustedes lo tengan bien en cuenta o para que lo anoten después cuando vean la grabación del video. Las raíces de índice par solamente están definidas para expresiones mayores o iguales que 0. Entonces, en base a esta definición, ustedes van a tener en cuenta de que la raíz cuadrada de x más 2 sobre x menos 5 va a ser siempre mayor o igual que 0 para que admita solución. Tengan en cuenta que la consigna dice determine para qué valores de x está definida la siguiente expresión. Bueno, están definidas solamente para los valores mayor o iguales que 0, porque es para lo que están definidas las raíces. Por eso es que acá copiamos solamente la expresión racional o la fracción y agregado mayor o igual que 0 y ya no aparece la raíz, porque me interesa saber para qué valores esa fracción es mayor o igual que 0. Y bueno, una vez que ya he analizado eso, tengo que tener en cuenta los casos. Cuando una fracción va a ser positiva. Y se producen dos casos, que es lo que los puse hacia la derecha. ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando el numerador sea positivo y cuando el denominador sea positivo. En ese caso, toda la fracción va a ser mayor que 0. O bien, acá estamos ante la palabra o bien cuando el numerador sea negativo y el denominador sea negativo. Allí también va a ser mayor que 0. Entonces son los dos únicos casos. Voy a analizar cada caso. El primer caso, como dijimos al principio, numerador positivo, denominador positivo. En términos matemáticos, numerador positivo significa que al numerador lo voy a colocar mayor o igual que 0. Y denominador mayor que 0. Ahora quiero remarcar algo. Fíjense que puse numerador mayor o igual que 0 y denominador solamente mayor que 0. ¿Por qué no puse mayor o igual? La respuesta es que no puse mayor o igual por el hecho de que el denominador no puede ser 0. Y si coloco que x menos 5, que es el denominador, sea mayor o igual que 0, estoy señalando de que el denominador puede tomar el valor 0. Y sabemos que en una fracción el denominador no puede ser 0 porque la división no estaría definida para el valor 0. Por lo tanto, discrimino al 0 y solamente coloco a x menos 5, que es el denominador,
simplemente mayor que 0. Por eso es que aparece numerador mayor o igual que 0 y denominador solamente mayor que 0. Eso va a pasar en ambos casos. Bueno, entonces ahora solamente tengo que despejar x. El 2 que está negativo lo llevamos, perdón, positivo lo llevamos negativo, y al 5 que está negativo lo llevamos positivo. Ya tengo x mayor o igual que menos 2 y x mayor que 5. Bien, entonces obtengo menos 2 y 5. Estamos diciendo todos los valores que sean mayores que menos 2, hacia la derecha de menos 2. Todos los valores que sean mayores que 5, hacia la derecha de 5. ¿Dónde está la intersección? Desde 5 en adelante. ¿Y por qué pienso en intersección? Porque está la palabra y. Desde 5 en adelante. Por eso el conjunto solución 1 sería desde 5 a infinito. Pero 5 ¿cómo? 5 abierto, es decir, con paréntesis. ¿Por qué? Porque dice x mayor que 5. Por lo tanto, tomaría entre paréntesis desde 5 a infinito. Ya tengo mi conjunto solución 1. Vamos al segundo caso. El segundo caso es ahora que tanto numerador como denominador sea negativo. Bueno, entonces voy a colocar en términos matemáticos, numerador negativo significa x más 2 menor o igual que 0. Y denominador negativo que x menos 5 sea menor que 0. Despejando x, el 2 que está negativo lo llevamos, perdón, 2 Profe, positivo, no entiendo por qué el conjunto de solución del primer caso queda así. porque es la intersección. Si vos graficas, lo marcas a menos 2 y lo marcas a 5, y me está diciendo de menos 2 hacia la derecha, desde 5 hacia la derecha. Entonces vas a ver la intersección de ambos. Todos los valores que están a la derecha de 5, todos los valores que están a la derecha de menos 2. Entonces, ¿a partir Ah, de cuándo se intersectan? Desde 5 en adelante. Y no lo toma, es abierto, porque justamente x menos 5 es solamente mayor que 0. En el segundo caso le decía entonces que ambos deben ser negativos. X más 2 menor o igual que 0 y x menos 5 menor que 0. Entonces, el 2 que está positivo lo llevamos negativo al segundo miembro, y el 5 que está negativo, positivo al segundo. Acá hago el análisis exactamente lo mismo que recién, para poder formar mi conjunto solución 2. Todos los valores que sean menores que menos 2 y todos los valores que sean menores que 5. Entonces, todo lo que está anterior a 5 está hacia la izquierda de 5. Y todo lo que está anterior a menos 2 está hacia la izquierda de menos 2. Como está ligado a la palabra y, porque decimos x menor o igual que menos 2 y x menor que 5, significa que es de menos 2 hacia la izquierda, porque para allí está la intersección. Todos los valores que son menores que menos 2, todos los valores que son menores que 5. Quiere decir que viene de menos infinito hasta ¿quién? Hasta menos 2. Pero acá, evidentemente, menos 2 sí lo toma, porque menos 2 pertenece a x más 2 menor o igual que 0. Entonces el conjunto solución 2 estaría dado desde menos infinito, recuerden que los infinitos negativos y positivos son abiertos, hasta menos 2 cerrado. Entonces allí con corchete. Bueno, entonces ya he analizado ambos casos, el primero y el segundo, el conjunto solución 1 y el conjunto solución 2. Mi conjunto solución total lo definimos a través de la unión del conjunto solución 1 y el conjunto solución 2. Entonces simplemente voy a colocar conjunto de solución total. El conjunto solución 2 es indistinto que pongamos primero o segundo, no importa el orden, pero siempre es recomendable colocar el anterior, en este caso el negativo. De menos infinito a menos 2 lo puse primero, unido desde 5 a infinito. Gráficamente significa entonces que tomamos todos los valores que sean anteriores a menos 2 o todos los valores que sean posteriores a 5. Menos 2 lo toma, 5 abierto. Por lo tanto, todos los valores que tomemos en esos sentidos que están marcados allí con color van a satisfacer esa desigualdad. O por lo menos para esos valores van a estar definida la expresión, en este caso el inciso A. Con esto tenemos resuelto el ejercicio
El inciso A, punto 14, ejercicio A. Profe, Sí, el sentido de la desigualdad son iguales porque es mayor igual. perdón. ¿Cómo me podés repetir la pregunta? El sentido de la desigualdad que se da en los dos casos son iguales porque son mayor igual. Son iguales justamente porque yo tomé dos casos. Viste que la fracción tiene que ser mayor o igual que cero porque así se definen las raíces. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces se producen dos casos. El primer caso es que numerador y denominador sean positivos para que toda la fracción sea positiva. Viste que hacemos Ujú. más por más, eso me da más. Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el otro caso? El segundo. Cuando el numerador es negativo y el denominador sea negativo. Es decir, menos por menos, eso es más. Quiere decir que toda la fracción va a ser positiva. Entonces, al tomar esos dos casos, numerador positivo y denominador positivo, ambos van a ser mayores. El primero mayor o igual que cero y el segundo simplemente mayor porque el denominador no puede ser igual a cero. Y el segundo caso, menor o igual que cero y el denominador simplemente menor, bueno, justamente por la misma razón. Bien, gracias. Profe, otra Bien, pregunta. Disculpe. por favor, está bien. En el primer caso, ¿no sería de menos 2 a infinito el conjunto de solución? En el primer caso, Sí. eh, mira, lo marco a menos 2 y lo marcamos a 5. ¿Sí? Cuando lo marco a menos 2, dice x mayor o igual que menos 2. ¿Cuáles son los valores mayores o iguales que menos 2? Menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta ir hacia el infinito, hacia la derecha de menos 2. Y después lo marco a 5 y dice x mayor que 5. ¿Cuáles son los valores mayores que 5? 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, seguimos hasta el infinito. Entonces, si vos marcas gráficamente hacia eso, te vas a dar cuenta que hay dos líneas que se intersectan. ¿Y dónde se intersectan? Desde 5 en adelante. Son los elementos comunes que hay entre esas dos desigualdades, entre x mayor o igual que menos 2 y x mayor que 5. Ah, listo, profe, Ahí ahí está la entiendo. intersección. Gracias. Y lo coloco abierto porque Gracias. justamente x menos 5 es simplemente mayor que 0. Profe, una Listo, gracias. pregunta. Sí, ¿El conjunto solución total lo tenemos que graficar sí o no hace falta? sí, el conjunto de solución total va graficado. Los conjuntos de solución En 1, todos los ejercicios. sí, por lo menos en el punto 14, en el punto 13 y cada vez que se pida que ustedes se encuentren el conjunto solución a una desigualdad, hacen el gráfico, pero solamente del conjunto solución total. Si ustedes quieren agregarle el gráfico del conjunto solución 1, conjunto solución 2, es aceptado, pero el que es obligación es el del conjunto solución total. Bien, gracias. Profe, Sí, ¿y ahí por qué uno es mayor igual y el otro solo es mayor? bien. Uno es mayor o igual porque la desigualdad original acá que hemos marcado debe ser mayor o igual que cero, porque las raíces están definidas para los valores que sean mayores o iguales que cero. Pero acá en x menos 5, por ejemplo, dice solamente mayor. Y esa debe ser tu duda. ¿Por qué no es mayor o igual? Bueno, ese no es mayor o igual porque si coloco mayor o igual para el denominador, porque x menos 5 está en el denominador, significa que estaría tomando también el valor 0. Y 0 no está definida para la división, o sea, el denominador no puede ser igual a 0. El numerador sí puede ser 0, pero el denominador no puede ser 0. Entonces, la manera de excluirlo al 0 es simplemente colocando mayor que 0. Que colocando mayor que 0, voy a tomar todos los valores próximos a 0, pero a 0 no lo voy a tomar. Eso pasa para el primer y para el segundo caso. Bien, ¿alguna otra pregunta o pasamos al otro ejercicio? Profe, Sí,
En el ejercicio que ha mostrado al principio, en la diapositiva 3 creo, no tomaría también, no el valor de 7, era todos los reales menos el 7, ¿no sería? A ver, acá. Este me decís. Sí, sí.
Se había cortado. Ya presentamos nuevamente. Es un ejercicio más que tengo ahí para compartir. Listo. Bueno, en esta parte ya me queda, les resolví un ejercicio más, que es la del punto 14, inciso D, que es la del logaritmo neperiano de 3 menos x sobre x cuadrado más 2. Les decía que el logaritmo neperiano y todos los logaritmos están definidos solamente para valores mayores que 0. Entonces les sugiero por ahí que ustedes apunten, así como hicimos con las raíces que están definidas para expresiones mayores o iguales que 0, el logaritmo neperiano está definida para expresiones simplemente mayores que 0, tanto el logaritmo neperiano como los demás logaritmos. Es decir, si ustedes van a una calculadora científica, tratan de sacar el logaritmo de un número positivo, la calculadora le va a proporcionar un valor. Si tratan de sacar el logaritmo del número 0, la calculadora le va a colocar error. De la misma forma si colocan el logaritmo del número negativo. Por eso les digo de que el logaritmo solamente está definido para los valores mayores que 0. Entonces, como está definido para los valores mayores que 0, voy a colocar todo lo que está afectado al logaritmo, en este caso 3 menos x sobre x cuadrado más 2 mayor que 0. Y acá voy a analizar el denominador. El denominador, fíjense que dice x cuadrado más 2 mayor que 0 para todo x perteneciente a los reales. De hecho, no importa el valor que le demos o le asignemos a x, el denominador siempre va a ser positivo. Porque si pienso en un número negativo y lo reemplazo por x, como x está elevado al cuadrado, se va a convertir en positivo. Si pienso en x igual a 0, cuando lo reemplace, pero al sumado 2, par 2 va a ser un número mayor que 0. Y si es positivo, bueno, evidentemente va a ser positivo. Entonces, no importa qué valor tome x, siempre va a ser positivo. Y esto acorta un poquito el ejercicio porque ahora debo pensar si el denominador es positivo, para que la fracción completa sea positiva, simplemente tiene que suceder que el numerador también sea positivo. Por eso le puse acá primer caso y en realidad es único caso. Para que la fracción completa sea positiva es que el numerador sea positivo. El denominador ya sabemos que lo es. Y así lo analizamos. En términos matemáticos, colocamos que 3 menos x es mayor que 0. El denominador ya sabemos que evidentemente es positivo. Y luego despejamos. El 3 positivo lo llevamos como 3 negativo. Y ya tengo menos x mayor que menos 3. Acá puedo multiplicar por menos 1 en ambos miembros, o menos 1 pasarlo dividiendo, como ustedes prefieran. La cuestión es que el sentido de la desigualdad cambia y los signos también. Por lo tanto, me queda x menor que 3. Quiere decir que si lo marcamos a 3, todos los valores que sean anteriores a 3. Viene desde menos infinito hasta 3. Entonces el conjunto solución va a ser desde menos infinito a 3. A 3 abierto, no lo toma. Entonces el conjunto solución total va a ser desde menos infinito. Profe, ¿y por qué la parte del denominador no lo resuelto? Porque viste que dice x cuadrado más 2. Entonces, como tengo que analizar cuándo la fracción va a ser positiva, el denominador siempre va a ser positivo. ¿Y cómo me doy cuenta de que el denominador va a ser positivo? Porque es x al cuadrado sumado más un número. No por el hecho de que sea más 2, sino que el hecho de que está sumado más un número. Como es x al cuadrado, no importa el valor que le asignemos a x, ya sea positivo o negativo, eso siempre va a ser positivo. En definitiva, ese denominador siempre va a ser positivo. Entonces, no me queda analizar cuándo eso va a ser, no me queda resolverlo. Solamente simplemente
sé que eso va a ser positivo. En cambio, el numerador no. El numerador hay valores que la expresión va a ser positiva, hay valores para el cual el numerador va a ser 0 y hay valores para el cual el numerador va a ser negativo. Por eso es que simplemente resuelvo el numerador. Siempre que tengamos denominadores de ese estilo y esté analizando el caso, por ejemplo, de que sea mayor que 0, ya no hace falta resolverlo. Cuando los denominadores me otorgan proposiciones que sean todas positivas, como en este caso. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenés una variable elevada al cuadrado sumado a algo. Si esto hubiera sido x cuadrado menos 2, la cosa cambiaría. Porque para x igual a 0, ya tengo menos 2, por ejemplo. 0 menos 2 es menos 2. Pero como dice x cuadrado más 2 o más un número, eso va a ser siempre positivo. No importa qué valor le asignemos a x. Bueno, y esta sería la solución al punto 14 del inciso D. Hay otros ejercicios más con logaritmo, pero se resuelven exactamente igual. Si bien dicen logaritmo en base 3, logaritmo en base 2, pero se resuelven de manera idéntica, es decir, siempre considerando de que la expresión para que tenga solución debe ser mayor que 0. Así, siempre mayor que 0, a diferencia de la raíz que es mayor o igual. ¿Alguna otra pregunta? Yo igual si hay algunos ejercicios que tengan inconveniente, ustedes me avisan y les voy respondiendo a través del grupo. Profe, Sí, justo se ha cortado cuando yo le había preguntado del primer ejercicio. Si, no sé si me lo había contestado y se cortó, ya sé, vos me sí, hablabas del otro, ya te digo. sí. ¿Lo estás viendo ahí? Sí, Bien. Sí, tenés razón. Acá te dice que x menos 7 al cuadrado mayor que 0. ¿Para cuándo va a ser mayor que 0? Bueno, para todos los valores, como decías recién al principio, cualquiera excepto el 7. ¿Por qué? Porque para 7, si lo reemplazo acá, voy a tener 7 menos 7, 0. Y 0 no es mayor que 0. 0 es igual a 0. Entonces, acá yo hice la corrección, es válida para todo x perteneciente a los reales, excepto el 7. Y por lo tanto, el conjunto solución total va a ser los reales excepto el 7. Y gráficamente hice la recta numérica y le he excluido ahí como un valor, como un cerito abierto, que ese sería simplemente el valor 7. está bien. Bueno, yo se lo voy a estar compartiendo a ustedes las diapositivas y también les voy a estar compartiendo el video cuando ya pueda descargarlo y así ustedes puedan mirarlo nuevamente. Así que bueno, si no hay ninguna otra duda, ya nos podemos ir desconectando y estamos en contacto a través del grupo. Me van consultando la... Profe, yo le iba a pedir si podría pasar la diapositiva por el grupo, así la tengamos, si puede ser. Sí, 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 yo les paso, sí, igualmente yo siempre les estoy pasando, sí, les paso la diapositiva y les paso el video. Bien, profe, gracias. Bueno, Listo, perfecto. bueno, entonces ya dejamos de grabar esto.